Bárbaro. Bueno, arrancando otra vez. Toma 2. Habíamos visto entonces que habíamos definido al espacio, o esa fue la conclusión al menos de la unidad 2, que es una estructura que articula propiedades absolutas, como por ejemplo la dimensión física del espacio, sumado a cuestiones sociales o relativas, en definitiva, que es ese espectro social que también compone el espacio geográfico. Entonces, recordemos que el espacio geográfico, cuando hablamos de espacio geográfico, articulamos estas dos nociones, la de lo social y la de lo físico, ¿sí? El sustrato físico de la cosa. Y en definitiva son esas relaciones que se dan entre lo físico y lo social, lo que termina dando forma, lo que termina construyendo ese espacio del que estamos hablando. Un poco lo que la propuesta de hoy es que empecemos a ver quiénes fueron los primeros economistas, porque los tres que vamos a ver, de los tres que vamos a ver, dos fueron economistas, que asociaron y analizaron el espacio en este sentido, ¿sí? El espacio como con implicancias directas en las dinámicas económicas. Y ahí voy a sacar esto porque no veo, ¿sí? Y ahí la propuesta es analizar los modelos de localización. Hablamos de localización espacial, ¿no? Y me gustaría detenerme en esto de qué son los modelos, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de modelos. Y se acuerdan que todo el tiempo nosotros hicimos, todo el tiempo, bastante, he mencionado la noción de tipos ideales, ¿sí? Los tipos ideales de Weber, y que son como la caricaturización del fenómeno social y qué sé yo. Los modelos funcionan más o menos de la misma manera, ¿sí? Son esquemas ideales que funcionan bajo determinados supuestos. Por ejemplo, hay corrientes económicas que trabajan o construyen todas sus hipótesis en función del supuesto que sostiene que todas las personas somos racionales al momento de tomar decisiones, por ejemplo. O sea, nosotros nos movemos todo el tiempo sabiendo qué queremos. Y claramente no es así, ¿no? Pero esa es la idea de los supuestos, y los modelos están basados en supuestos. Y estos supuestos, estos modelos, tienen un rol central en lo que hace a la planificación, ¿sí? A la planificación no tanto, o sea, no solo de cuestiones viales, sino a la planificación en todo lo que hace al ordenamiento territorial, ¿sí? Todo lo que hace a el diseño del sistema de salud, en cuanto a el sistema de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún punto, si nosotros pensamos en la red de ferrocarriles de la Argentina, no sé si esto lo hemos charlado alguna vez, Argentina para mediados del siglo XX se nacionalizaron en el 48 los ferrocarriles. Para esa época había 43.000 kilómetros de vías, ¿sí? Pero toda esa cantidad de vías, el sentido, y esto es algo que no sé si escucharon hablar de Scalabrini y Ortiz, y hay un argumento muy fuerte en la denuncia que hace Scalabrini y Ortiz cuando dice los ferrocarriles tienen que ser argentinos. El tipo lo que dice es, Argentina tiene muchísimos kilómetros porque es un país enorme, pero el entramado del ferrocarril no responde a los intereses nacionales de desarrollo y de industrialización. El entramado del ferrocarril argentino es muy distinto al que existe en Inglaterra, en donde la idea es interconectar todos los puntos del territorio. En Argentina los ferrocarriles fueron planeados en función de las inversiones y de los intereses ingleses, donde el único objetivo es llevar las materias primas
hacia el puerto, ¿sí? Entonces, por eso se habla de esta forma, esta configuración en abanico que tienen los ferrocarriles, o que tuvieron los ferrocarriles hasta que los desarmaron a todos. Y el primero de los modelos viene este tipo que se llama von Thünen, un alemán. Ahí puse una foto. Y el tipo parte de 3 supuestos. El primero es justamente este que le decía, del Homo economicus. El Homo economicus es el sujeto económico que es racional, ¿sí? Que toma decisiones económicas racionalmente. Otro de los supuestos es el tema de, en términos físicos, la superficie plana, ¿sí? Todo este modelo que él propone se da sobre una superficie plana. Y por último, el último supuesto es que la distancia del lugar de producción a la zona de comercialización tiene un impacto directo en la dinámica comercial del producto, ¿sí? Entonces él hace y toma ejemplos vinculados desde la producción rural a el mercado en el centro de la ciudad. En este supuesto, en este modelo, a más distancia, el costo va a ser mucho mayor, ¿sí? Pensemos que el tipo está hablando en 1860. En 1860 Marx está escribiendo El Capital, por ejemplo, criticando a Ricardo y criticando a Adam Smith. O sea, en este momento, en esta época del siglo XVIII, siglo XIX, había un renacer de repensar la economía política en función del proceso de industrialización que se estaba dando en Europa. Y lo que dice este von Thünen es que los lugares más cercanos al mercado, acá pueden ver el cosito del mouse, ¿no? Este es el mercado, este eje, y esta es la distancia del mercado. Entonces, él lo que dice es que a medida que uno se va acercando a la zona del mercado, o sea, al territorio del mercado, la periferia del mercado, el costo va a ser mayor, el acceso a la tierra va a ser mayor, por lo tanto, la ganancia que le va a quedar al productor va a ser menor, porque va a tener que pagar un mayor costo, por ejemplo, por el acceso a la tierra. A medida que se va alejando, el costo de la tierra va a ser más barato, ¿sí? Y en ese sentido es lo que él lo explica a través del ejemplo de los tomates y de el trigo. Por eso dice que el tomate, como es un producto perecedero, tiene que estar necesariamente más cerca del mercado que la producción extensiva de trigo, en donde la distancia y la capacidad de perdurar en el tiempo hacen que el producto, que el costo productivo sea más bajo, ¿sí? En términos relativos. Y en ese sentido, este tipo propuso este esquema de anillos concéntricos, ¿sí? Y es muy importante, ¿por qué vemos a von Thünen que nada tiene que ver con lo que nosotros venimos charlando? Von Thünen, como les decía, es la prehistoria de los modelos de la ecología humana de principios del siglo XX, en donde después se aplica este esquema, este modelo, para el análisis de los espacios urbanos. Y ahí les expolié un poco la clase que viene. La idea de este von Thünen es hablar de franjas interiores, donde la aplicación es para usos intensivos, ¿sí? Siempre hablando de agro, ¿no? Hortalizas, tomates, y a medida que uno se va alejando, aparecen las actividades de uso extensivo. Y en este sentido es donde se dice que justamente
al estar más cerca del mercado, tienen un mayor margen económico. Y por lo tanto, pueden ser actividades más pequeñas. De hecho, cuando hablamos siempre de la actividad periurbana acá en el Gran Buenos Aires, estamos hablando de pequeños productores. ¿Sí? A medida que uno se va alejando y se va metiendo en la pampa, la superficie productiva va aumentando. ¿Sí? ¿Queda claro este punto? ¿Sí, no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la renta de localización, por la distancia que se ubica del mercado, depende de 4 elementos. El rendimiento, es decir, por ejemplo, cuántos tomates saco por hectárea. El precio, el costo para producirlo, el costo de semillas, el costo de agroquímicos o el costo de bioinsumos, más el flete. Esos 4 elementos son los que terminan formando el precio del producto. Entonces, por lo tanto, acá puse justamente el ejemplo del tomate y del trigo, ¿sí? Justamente, a menor distancia, mayor va a ser la renta de ubicación, es decir, el costo por estar cercano. A medida que uno se va alejando, el costo de cada uno de estos elementos va a ir bajando. El segundo modelo es el de un tipo que se llama Alfred Weber y aplica o elabora un modelo nuevo basado en algunos supuestos, ¿sí? En donde aplica el costo de la distancia, como hacía von Thunen, más el costo de transporte, que él lo tomaba como un elemento extra. Para Weber es un aspecto central del modelo explicativo de la instalación de la industria pesada. Lo que hace Weber es estudiar la ubicación de la industria pesada. A diferencia de von Thunen, Weber no propone un ambiente homogéneo, ¿sí? Él incorpora, por ejemplo, los ríos, las montañas, la falta de transporte, todos estos elementos, porque en realidad, como él está pensando en la industria pesada, también está pensando en las fuentes de materias primas, ¿sí? O sea, la montaña, donde está la montaña, y él piensa en, bueno, ¿dónde debería estar la fábrica? Pensando en, por un lado, el mercado y por otro lado, la fuente de mano de recursos naturales, ¿dónde debería estar la fábrica para que sea realmente rentable tener una fábrica? ¿Sí? Y ese es el ejercicio que hace Alfred Weber. Y él lo que busca es un punto de producto, o sea, esta fábrica tiene que estar en un punto que permita reducir los costes de transporte, por un lado, reducir el costo de extracción de materia prima por el otro, y por último, que sea viable el acceso a los mercados. Y en ese sentido, él propone este esquema, que vamos a verlos entre todos. Según él, P, que es donde va a estar nuestra fábrica, tiene que estar de manera que permita reducir el costo de consumo, es decir, el acceso al mercado, el costo de las materias primas y el costo del flete. ¿Sí? O sea, él dice que hay que buscar un punto intermedio de todo. Porque, en general, él lo que critica es dónde se ubicaba la industria alemana, que decía estaba toda concentrada en una región que incrementaba los costos
los costos productivos. Entonces, como una crítica a eso, él propone este modelo. Ahora, algo que propone el modelo de Weber también es que este triángulo se puede ir compensando, ¿sí? Porque puede ser que esté más lejos de donde están las materias primas, pero puede estar la fábrica puesta en un lugar donde la mano de obra sea más barata, ¿sí? O puede estar la fábrica puesta en un lugar donde tenga mucho acceso para, por ejemplo, la exportación, en definitiva. Como si nosotros pensamos en Buenos Aires, en donde muchas de las industrias están puestas en Buenos Aires, donde hay mayor disponibilidad de mano de obra y un acceso rápido a la salida exportadora, ¿sí? ¿Alguna duda con modelo de Weber? Son como más o menos sencillos, me parece a mí, por eso no me estoy deteniendo demasiado. Ujú. Sí, sí, se entiende, profe. Joya. Claro, hasta el momento los anteriores tenían esto de las condiciones isotrópicas, ¿no? Se decía. Exactamente. El modelo de von Thunen Claro, es como que está hecho sobre la región pampeana. sí. Y este ya, Claro, sin nada, sin obstáculos, sin nada en el medio, claro. exacto. Entonces siempre es lineal. O sea, si nosotros vamos a este círculo que dijo el chabón, o sea, de acá a acá y de acá a acá, al ser todo una planicie no tenés ningún costo extra de transporte. Por ejemplo, no tenés que construir ningún puente, por ejemplo. Sí, tampoco tiene en cuenta que haya competencia, nada. Exactamente. El tipo habla de por qué al Una única, productor, sí. claro, por qué el costo de la tierra y el costo productivo en función de la distancia al mercado. Él incorpora la noción de distancia a los estudios económicos que hasta este momento no estaban hechos. Está bueno. Y justamente como las chacras más cercanas al mercado tienen menos costo de transporte, o sea, menos costo de flete, menos costo, en general son producciones intensivas que el precio es más alto justamente por esto de que son perecederos, tienen un mayor margen de ganancia, ¿sí? Pero a su vez tienen un costo más alto. Y por lo tanto, costo más alto de la tierra, digo, el valor de la tierra aumenta por estar más cerca del mercado. Y eso hace que sean pequeñas parcelas. A medida que se va alejando del centro del mercado, a medida que se va alejando, el costo de la tierra va bajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque compensa con los otros costos que tiene mayor costo de flete, son productos más baratos, entonces necesita transportar más volumen, etc. Este Weber lo que hace es articular la distancia, el costo de transporte, involucrando factores que no son móviles, es decir, la mina de hierro no se va a mover. Entonces uno tiene que ir hasta la mina de hierro, que supongamos que es M1. Por otro lado, tiene el mercado, que es M2. No, perdón, el mercado que es C, y M2 que es otro punto de extracción de algún factor productivo que puede ser la mano de obra, ¿sí? Que hay que llevar la mano de obra, el mineral de hierro, al punto de producción y del punto de producción al mercado. El tipo ya incorpora una variable más en el análisis, ¿sí? Por eso la hace más compleja. Y el último modelo, nada tiene que ver con los anteriores, lo hizo este tipo que se llama Kristaller en los años 30. Y este tomó algunos supuestos que tenía von Thunen. Por un lado, el de la planicie isotrópica, por otro, el Homo economicus, ¿sí? Y por otro,
la relación entre la ciudad y su área de influencia, ¿sí? Que de alguna manera es, si nosotros le cambiamos la ciudad y le ponemos el mercado y su hinterland, es más o menos de lo mismo que está hablando von Thunen, de un punto central y los anillos concéntricos. Él toma esa idea de alguna manera, la modifica, pero la toma. Y él lo que hace es, en esta llanura isotrópica, distribuye las funciones de los asentamientos urbanos y los jerarquiza, ¿sí? Y los agrupa, en vez de anillos concéntricos, en esta figura como de panal, esta figura geográfica como de panal o de la marca Doge. Algo de von Thunen que me parece, de von Thunen, de Kristaller, que me gusta comentar, que es que cuando la Alemania nazi avanzó, se fue hacia Oriente mientras iba a Rusia y fue conquistando algunos países de Europa del Este, le encomendó a Kristaller que vaya sobre los territorios que fueron, o sea, las ciudades que fueron arrasadas, que vaya repensando y planeando las ciudades en función de estos presupuestos del tipo, o sea, en función de estos modelos que él tenía en su cabeza. Y él lo que dice es que en su modelo es que las grandes ciudades o los asentamientos, aglomeraciones principales, tienen que ser ordenadores del resto de las urbanizaciones más pequeñas. Entonces tienen que ser proveedoras de equipos y de servicios de algunas de estas urbanizaciones más pequeñas. Entonces, por ejemplo, pensemos en el sistema de salud. Dice, el núcleo principal, el núcleo urbano principal, tiene que tener el servicio de salud con mayor complejidad. Ahora, el resto de los núcleos urbanos secundarios tienen que tener salas de asistencia, ¿sí? Porque el hospital de mayor complejidad va a estar en este núcleo urbano, que llamémoslo A, y los núcleos urbanos B, C y D tienen que tener niveles de complejidad mucho más bajos, ¿sí? Y en ese sentido él habla de una jerarquización de los núcleos urbanos. Y él se plantea una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿existen leyes? Cuando hacemos leyes como las leyes naturales, como si fuese la gravedad, ¿existen leyes que determinen el número, tamaño y distribución de estos poblados? ¿Por qué hay gente que decide vivir en una aglomeración y no en la otra? ¿Por qué este esquema, se plantea Kristaller, se reproduce independientemente de los países? ¿Por qué existen poblaciones grandes o pequeñas en este mismo sentido, ¿no? De por qué algunos todos se juntan en la ciudad de Buenos Aires y hay pueblos que desaparecen? ¿Y por qué están distribuidos tan irregularmente? ¿Sí? ¿Por qué no existe este fenómeno más racional de la ocupación del espacio? Porque hay gente que se acumula, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, y por eso hablamos de una macrocefalia en la Argentina, que de 44 millones de personas, 20 viven en el AMBA. ¿Sí? ¿Qué explica todo esto? Y el tipo hace referencia a dos elementos. Por un lado, la jerarquización, que ya les mencioné, y por el otro, hace referencia a la cuestión del umbral de demanda. Y él lo que quiere manejar un poco con su modelo es este aspecto. Él propone este dibujo. Primero les voy a mostrar el dibujo. Acá se ve bien claro cómo funciona el modelo que se lo robé a la Universidad Ricardo Palma. El modelo de Kristaller. Él hace referencia a esta ciudad,
¿sí? Hagamos de cuenta que esto es el espacio urbano. Hay un umbral que es donde un servicio tiene determinada influencia. Es una influencia alta, ¿sí? Que a medida que uno se va desplazando en el espacio, esa influencia va bajando. Por ejemplo, lo podemos pensar en una verdulería. No sé por qué siempre que hablamos de esto pienso en verdulería. Debe ser que trabajo en el INTA. Pero bueno, pensemos en una verdulería. Uno pone su verdulería en este punto, ¿sí? El área de influencia de la verdulería, ¿cuánto es? ¿Una cuadra? ¿2 cuadras? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros como personas ávidas de consumir productos frescos de la verdulería? ¿Cuánto somos capaces de caminar para ir a una verdulería? ¿1 cuadra, 2 cuadras, 10 2 cuadras. cuadras? 2 cuadras. 2 Entonces, cuadras. exactamente. Entonces, el alcance físico que tiene esa verdulería tiene un límite. Y ahí se complementa con otra verdulería que aparece para suplir ese alcance que no está abarcado por, ese alcance de mercado que no está abarcado por la verdulería número 1. Y en esto, a eso se refiere con el umbral de demanda. Entonces dice que las empresas, para ofrecer un servicio, tienen que tener un mínimo umbral de demanda. O sea, no sirve de nada que nosotros pongamos una verdulería a 10 cuadras de donde vive el primer vecino que puede llegar a ser un potencial cliente. Entonces dice, bueno, un negocio tiene que estar ubicado, yo lo pongo como negocio, pero puede ser un servicio. Un hospital tiene que estar ubicado y tiene que abarcar un radio que le permita explotar toda su potencialidad. ¿Sí? Y a medida que el servicio es más caro o el equipamiento es más caro, requiere de mayor gente que utilice ese servicio. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa es hablar de una verdulería, pero si nosotros ponemos un negocio como que requiere una inversión mayor, no se me ocurre, un restaurante, por ejemplo, ¿no? Que hay que comprar los platos, hay que pagarle a un cocinero, toda la complejidad que tiene un restaurante. No alcanza con que en ese umbral sea el mismo umbral que el de la verdulería. Requiere un caudal mucho mayor de clientela, ¿sí? Lo mismo con el hospital. No tiene mucho sentido poner un hospital de alta complejidad en un lugar donde no existe la gente suficiente para usar esos servicios, ¿sí? Porque simplemente va a quedar en desuso mucho de ese equipamiento. Puede ser que como en el interior, que los servicios son más caros, el agua, o porque hay cooperativas capaz que sacan el agua, capaz que no, por eso sea más caro, pues es más costoso sacarlo. Exactamente, y porque el umbral de demanda es mucho más bajo. Vos fíjate, Claro, Santiago del Estero, la provincia de Santiago del Estero tiene algo así como 500.000 personas, toda la provincia. La Matanza tiene 2 millones y pico. sí, Entonces, si eso, y ahí recuperamos algo de lo que vimos en las clases pasadas, que es en Quinilí, en la zona del interior de Santiago del Estero, se habla de que hay un habitante cada 2 kilómetros cuadrados, cada 2 kilómetros, perdón, cuadrados, si está bien lo que digo. ¿Sí? Vos compará esa densidad con la de La Matanza, ponele, ¿sí? En donde en un mismo edificio tenés más gente viviendo que por ahí en 50 kilómetros a la redonda en Santiago del Estero. claro. Y aparte el terreno no ayuda tampoco El en terreno algunas veces. no tal cual, o sea, si es una provincia muy seca, seguramente el costo de acceso de hacer un pozo sea mucho más alto que por una cuestión ecológica distinta, una cuestión del suelo, sea mucho más caro que hacerlo en corrientes, ponele. Claro.
Igual el umbral de demanda habla de población, pero no habla de qué capacidad de consumo tiene la población, ¿no? Exactamente, no, Digamos, esto no se puede aplicar del todo a la hora, porque yo no puedo poner una concesionaria de alta gama en La Matanza, que hay mucha más gente que en Recoleta, donde sí puedo poner una concesionaria de alta gama. absolutamente. Y de hecho, esa cuestión, vos fíjate que no es considerada por Igual muchos. pobre Cristaler, es la época, obvio. Claro, a ver, y consideremos que era Para un la época nazi estaba también este perfecta, tipo, o sea, como, pero, claro. pero, pero en realidad este tipo fue muy relevante porque fue el primero que propuso una suerte de planeamiento urbano, en definitiva, o sea, a gran escala. Como Claro, sí. el tipo pensó la distribución del sistema, de la organización del sistema de las ciudades. Bueno, esto ya lo hemos hablado, que es cuánto está uno dispuesto a trasladarse para comprar 1 kilo de pan. Y créeme que yo más de una cuadra no camino para una verdulería. Puede ser que me haya porteñado, pero yo cuando vivía en San Miguel, en la esquina de las casas de las bolitas, tenía la panadería al lado. Así que nunca caminaría más de 2 cuadras No, yo por una tampoco. Yo panadería. la tengo en la esquina, dije dos. Claro, escúchame. Eh, pero sí es cierto que uno se desplaza más por aquellos bienes o servicios que son más caros o que no hay tanta disponibilidad. A ver, uno va a la verdulería y dice, bueno, no voy al del chino, voy a la verdulería que está acá a la vuelta. Pero si uno quiere ir al cine, necesariamente se tiene que trasladar. O si uno quiere ir al teatro, necesariamente se tenga que trasladar porque no son servicios que estén espacialmente distribuidos como los de consumo inmediato. ¿Sí? Esto del umbral de demanda, que ya lo charlamos. Bueno, de ejemplo hemos charlado bastante. Volvamos a lo de la verdulería. El productor no puede abastecer a consumidores más allá de su alcance físico. Lo que dijimos, la verdulería tiene un alcance de 2 cuadras para los osados. Y ahí ya empiezan a aparecer otras verdulerías. Entonces, como hemos hablado de los supuestos de Von Thun, de los supuestos de Weber, el modelo de Kristaller también tiene algunos supuestos, que es el umbral de mercado, por un lado, el precio, que más o menos va en esta relación. Es muy probable que un kiosco necesite de un umbral de demanda altísimo. Es decir, pensemos que un kiosco va muy bien cuando está en una parada de colectivo o en la estación del tren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente circulando todo el tiempo ahí. Entonces, a precios más bajos, si uno necesita un umbral, o sea, el precio del producto más bajo, necesita un umbral de demanda mucho más alto. Después el alcance físico, esto que decíamos, ¿cuánto está uno con ganas de caminar para comprar determinado producto? Me tenté un chocolate, no me voy a ir a un kiosco que está a 5 cuadras por un chocolate, siendo que tengo uno a 1 cuadra para adquirir el mismo producto. ¿Sí? Y después lo que incorpora Cristal también es el costo del transporte. ¿Sí? Como hemos visto para los tres incorporan el costo del transporte porque incorporan la noción de distancia en la dinámica social y productiva. Y él lo que propone es este esquemita. ¿Se acuerdan que les dije que es como de panal de abeja? ¿Cuál es la figura hexagonal? Ya la leí acá, gracias chicos, pero son 6 lados, ¿no? 1, 2, 3, 6 lados. Es lo que dice, vamos por partes. En el núcleo está o sea, en este, donde está la EN, está el negocio. El primer anillo es el umbral de demanda. Hasta acá tiene alcance mi verdulería. ¿Sí? O sea, hasta acá yo sé que voy a vender determinada cantidad de producto.
Pero también sé que puede ser que haya alguien que me considere muy buen vendedor, un vendedor muy atento, y se venga desde, camine las 5 cuadras para comprar la lechuga que yo vendo en mi verdulería. Pero más allá de eso, no va a venir nadie. No va a venir nadie de más de 5 cuadras. Este es la frontera total que puede llegar a tener, la clientela que puedo llegar a tocar, pero mi núcleo de clientes es este primer anillo. ¿Sí? Ahora, él lo que dice es, bueno, se termina, llego a mi frontera y va a aparecer otra verdulería. Y es este dibujo que está acá. Va a aparecer otra verdulería. Y ahora, pensemos lo siguiente. ¿Se acuerdan del modelo de von Thunen? Que él proponía anillos concéntricos. Él lo que dice es bueno, está bien, yo te entiendo, hay anillos concéntricos, hay un umbral de demanda, todo lo que quieras. Pero ¿qué pasa con estos espacios vacíos? O sea, el pobre hombre que vive en este punto no come verduras, prácticamente, porque está lejos del alcance de cualquier verdulería. Profe, pero esos anillos no se cruzan en ningún momento. No, porque supuestamente, según este modelo, él lo que dice es, no termina siendo eficiente este modelo, porque hagamos de cuenta que estos son negocios distintos. Imagínate que esto es una manzana, o bueno, algo más grande que una manzana, pero según este modelo de círculos concéntricos, no se termina de ocupar todo el espacio. Es como, vi un video en Facebook alguna vez, que es un chabón, esos videos motivacionales, ¿viste? Un chabón que pone unas pelotas de tenis en un frasco y dice, esto está lleno, y todos los estudiantes dicen sí, y agarra y pone como bolitas, no sé qué, y así, y la cosa es que nunca se termina de llenar. Y esa es la reflexión metafórica del día. Pero la cosa es que en el esquema este de Weber, lo que dice es, no se termina de ocupar el espacio. O sea, tiene falencias este modelo de los anillos concéntricos. Entonces, y ahora se va a cortar y volvemos y ya terminamos, es que él propone este desarrollo, o sea, él propone este esquema de áreas hexagonales, en donde para la misma superficie no queda ningún espacio vacío, ¿sí? Se ocupa totalmente